Hoy, 31 de mayo, se cumplen 4 años de la muerte de Gilberto Rodríguez Orejuela en una cárcel en Estados Unidos, sin dinero, sin familia, sin lujos, enfermo y sin haber podido nunca regresar a Colombia. Ese capo del que se ha dicho de todo dejó una moraleja no menor. Se arrepintió siempre de no haber estudiado, que lo hubiera convertido en un hombre distinto, pero cumplió su sueño en prisión. Diego Rubio conoció a los profesores que ayudaron al capo a terminar el colegio, a graduarse de la universidad y a escribir sus memorias. El estudiante que llegó muy tarde a clase. Era muy buen conversador, entonces era un hombre siéntese a escucharlo. Un hombre que estaba pegado de la lectura, del conocimiento. Sus historias y sus comentarios de política, sus comentarios filosóficos. Cualquiera podría creer que están hablando de un doctor en filosofía, de un historiador reputado. Pero no, el personaje del que están hablando no es conocido por sus teorías o sus análisis. Es famoso, sí, pero por haber sido uno de los criminales más poderosos de la historia de Colombia. Capo de capos del narcotráfico. Yo no conocí a un capo, yo conocí a ese hombre que estaba dispuesto a escuchar al otro. Hizo mucho daño, hubo muertes, Hubo todo lo que conlleva el narcotráfico, pero ese hombre no lo conocí yo. Yo no vengo a hablar aquí de cuántas toneladas o cuántos asesinatos o no, cuánta corrupción le metieron al país. Gane 3.000 millones de pesos de recompensa si denuncia el paradero de Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Gilberto Rodríguez Orejuela fue jefe de la poderosísima organización criminal conocida como el Cartel de Cali. Iván Cubillos y María Fernanda Jaramillo son maestros, profesores universitarios. Ellos conocieron también su otro lado, su lado menos oscuro. La vida los juntó con el líder mafioso en diferentes épocas y también en diferentes países, cuando se dedicó a hacer algo que no pudo comprar ni con los millones, ni con los trillones del narcotráfico. Un momento importante de su vida era haber podido estudiar. Él decía, si yo hubiera estudiado, si hubiera podido ser bachiller, yo creo que otra hubiera sido mi vida. Yo lo único que quería era sacar mi bachillerato, porque a él le parecía en ese momento que ser bachiller era un logro muy grande. Iván Cubillos fue profesor de Gilberto Rodríguez Orejuela tras las rejas durante 7 años. Desde 1997, poco después de ser capturado en Colombia, hasta su extradición a Estados Unidos en el 2004. Cuando llegó muy joven, profe Iván, el capo acababa de terminar su bachillerato a distancia y se disponía a completar una licenciatura en Historia y Filosofía también a distancia. El profe lo ayudó a pulir sus trabajos y a estudiar para sus exámenes y a preparar sus presentaciones. Lo que hizo él es armar una mini universidad. Entonces él escribía las materias que veía en cada semestre y hacía su horario. De lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces tenía sus libros y los leíamos y los preparábamos y los discutíamos. Pero el profe Iván se convirtió en mucho más que su profesor. Fue su amigo, su confidente. Tanto que él le ayudó también a escribir la primera parte de sus memorias, Gilberto, según Rodríguez Orejuela, publicadas de manera póstuma. La verdad, eso sí me cogió totalmente de sorpresa, que una persona como él, tan desconfiada, pusiera en mis manos la escritura de su biografía o el acompañamiento de la escritura de su biografía, pues me asustó. María Fernanda Jaramillo trabajó con Gilberto Rodríguez Orejuela durante la última etapa de su vida. Desde el 2021 hasta su muerte, un año después, mientras cumplía una pena de 30 años en una prisión de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Lo asesoró a través de cartas y correos electrónicos en la escritura de la segunda parte de su libro, la que no alcanzó a terminar el profe Iván en Colombia. Nunca se vieron de frente. En una de las primeras comunicaciones, él le pone a usted, profesora, usted es como Dios. Que yo creo que es uno de los piropos más lindos que te pueden decir. Cuando te dicen que me pasa lo que me pasa con Dios, que no lo conozco, pero le tengo una confianza, una fe. La profe María Fernanda fue su compañera de escritura, fue su tutora, fue su paño de lágrimas durante los últimos años de su vida, pero fue sobre todo su profesora, su maestra de español. Yo creo que él volvió al colegio, donde se respetaba a la profesora y donde se le hacía caso. ¿Él le hacía caso a usted? Claro, porque yo le decía a trabajar. El caso de los docentes, de los profes, éramos muy respetados, o sea, no, con nosotros no se meten. Tanto el profe Iván como la profe María Fernanda recitan la vida de Gilberto Rodríguez Orejuela, la que él les contó y la que investigaron, al derecho y al revés, que nació en 1939 en Mariquita, en el Tolima, que trabajó como mensajero en una farmacia a los 13 años, mucho antes de formar un imperio del delito y protagonizar una de las etapas más violentas y corruptas de la historia de Colombia, que creció en una familia humilde, sí, pobre,
Muy tremendo que un niño a tan corta edad se convirtió en el padre de su mamá y de sus hermanos. O sea, que ya asumió desde muy niño esa obligación. Lo que cuenta él del piso en tierra, que le destechaban la pieza. Por no pagar el arriendo. Por no pagar el arriendo. Te mandaban un obrero a que te quitara las tejas de la pieza. Él dijo, jamás volveré a pisar un piso en tierra. No quiero más eso para mí ni para mi familia. Fue conocido como el ajedrecista por su forma calculadora de manejar sus negocios. Era un niño todavía cuando su familia se mudó a Cali, donde montaría un emporio del narco y la corrupción de la mano de su hermano Miguel. Invertían en bancos, laboratorios, droguerías, equipos de fútbol. Y mientras tanto, lavaban dinero por montones. Financiaban campañas políticas. Sobornaban senadores, contralores, procuradores y candidatos presidenciales para no meterse en líos con las autoridades y salirse con la suya. Fue tanto su poder que según diferentes investigaciones llegaron a tener casi la mitad del Congreso de su lado. En la picota entraba gente de cualquier cantidad de contextos y de grupos y de asociaciones, tanto politiqueras ilícitas como ilícitas en el sentido necesito que me ayude a arreglar este problema. Pero usted me está diciendo que gente del gobierno incluso iba a la cárcel. No, si eso era la procesión. Como... Cualquier cantidad de políticos me encontré yo en las celdas, en los pasillos, en la entrada. Los negocios de los Rodríguez Orejuela funcionaban como fachada para su verdadera multinacional, la del narcotráfico. Su organización criminal, el Cartel de Cali, inundó medio mundo de cocaína durante los años 80 y 90. Diferentes reportes coinciden en que llegó a controlar el 80% del mercado de la cocaína en Estados Unidos. Pero además, protagonizó una guerra a muerte con Pablo Escobar y su cartel, el de Medellín, que dejó un legado sangriento. Una avalancha de atentados y bombas en barrios residenciales y comerciales. Civiles heridos y muertos que se contaron por miles. Récords históricos, aterradores de violencia que todavía duelen. El libro comienza con una frase. He sido rebelde por convicción, comerciante por vocación y narcotraficante por ambición, solía decir Gilberto en sus conversaciones. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Cartel de Cali llegó a ser el mayor proveedor de cocaína del mundo. Otro departamento gringo, el del Tesoro, estimó que generaba más de 8.000 millones de dólares al año. Para que se haga una idea, según cálculos alegres de la época, esa cantidad de plata habría alcanzado para comprar las Islas Bahamas completas. ¿Y qué decía del dinero? Que era la puta universal, porque se vendía cualquiera. Pero aparentemente, por lo que nos cuentan este par de maestros juiciosos y comprometidos, ellos no vieron ese dinero por ningún lado. ¿Él le pagaba a usted por escribir ese libro? Sí, hubo unos honorarios, pero el profesor se enriqueció, no. Pero recuerdo una vez, me dijo, profe, ¿no tiene 300.000 pesos que me preste? Yo no, Gilberto, no, yo nunca voy a tener toda esa plata, don Gilberto. No le puedo creer. Tanto el profe Iván como la profe María Fernanda están llenos de anécdotas que retratan el lado más humano del capo. Pero vale la pena aclarar que aunque se hicieron cercanos y hasta lo consolaron cuando se quebraba y hablaba de la frustración de no poder compartir con sus hijos y sus nietos, los dos afirman enfáticos que su papel no fue ni será nunca el de lavarle la cara. Yo no le estoy haciendo apología. Yo conocí a un hombre que sí, que ya estaba entrado en años y que quería vivir entre los libros. Uno no es de palo, ni tampoco es un pro-narco, ni más faltaba. Aquí en ningún momento se pretendió hacer apología ni al narcotraficante ni al narcotráfico. El profesor Iván es bogotano, siempre amable, siempre con sombrero y mochila. Antropólogo, licenciado en lingüística y literatura, lector apasionado, escritor, media vida como maestro universitario. Más preparado que un yogur. Que un sancocho costeño, me decían algo. Conoció a Gilberto Rodríguez Orejuela a finales de los años 90. Bienvenidos. Cuando buscaba su primer trabajo tras graduarse. Un fuerte abrazo, Gilberto. Un compañero de universidad lo recomendó para ayudar con sus clases de historia y filosofía y redacción a unos internos de la cárcel La Picota en Bogotá. Unos señores que trataban de completar sus estudios desde el pabellón de máxima seguridad. Sí, era muy insidioso en estar muy actualizado. Y nosotros pagamos cana, duro con ellos. Incluso algunas veces ya entrábamos los profesores en días de visita conyugal, porque había necesidad de estar pendiente de los trabajos. Pero aclaremos que no era a la visita conyugal, ¿no? No, o sea, no, eso no. Pero, chistes aparte, al principio el profe no tenía ni idea de quiénes serían sus alumnos. Y se llegó a imaginar un panorama tétrico en sus clases, rodeado de malandros mal encarados, amenazantes. Por eso,
La primera vez que vio a los hermanos Rodríguez Orejuela en persona quedó sorprendido. Si te presentaran la persona sin haber salido en medio, sin conocerle el rostro, les aseguro que usted, que si uno no se da cuenta que son grandes narcotraficantes, los jefes del cartel de... Nada, señor, muy decentes, muy bien hablados. Pues si uno sabe, obviamente, oiga, y esta gente, que es cuando yo digo, y estos viejitos, ¿a qué hora se metieron en tanto lío? Se encontró con un hombre aficionado a la lectura, pilo, juicioso, estructurado a la hora de hacer sus deberes. Se me viene una palabra, pero no sé qué. Hágale. Mamón. ¿Mamón? ¿En qué sentido mamón? Cansón. Él decía algo, así como yo fui el mejor farmacéutico, droguista, no sé cómo llamar eso. También tenía que ser el mejor narcotraficante. Cuando él estudia, él tenía que ser el mejor estudiante y se frustraba mucho cuando le ponían una nota que él no esperaba. Trabajó con Gilberto Rodríguez Orejuela en cárceles de Bogotá, del Valle, de Boyacá. Los primeros años se dedicaron a sacar adelante la licenciatura en Historia y Filosofía de la Universidad Santo Tomás que estudiaba el capo. Luego empezaron con la autobiografía, que por supuesto quedó inconclusa hasta que llegó la profe María Fernanda. Pero Iván también tenía otros planes. Tenía que ganarme la confianza de ellos primero, para poder decirles, hagamos una investigación social, etnográfica, sobre el fenómeno del narcotráfico desde los actores, desde ustedes. Y el que primero levantó la mano fue don Gilberto. La dinámica de trabajo para el profe consistía en ir todos los días a la cárcel, entrar a una celda adecuada como salón de estudios y, dependiendo del día, repasar las lecciones o grabar las anécdotas del capo. Todavía guarda algunas de sus conversaciones y, después de mucho insistirle, nos dejó irlas. Seguía bodeguero, después empleado administrador, después jefe de administrador, agente viajero, droguería propia. ¿Cómo va ascendiendo en su camello? El día a día del capo y el investigador, del profesor y el alumno, resultaba extenuante. Y Gilberto Rodríguez Orejuela se angustiaba con facilidad, se ponía ansioso. Y el estrés le pasaba factura, obvio. Yo tengo animadversión a la pobreza, por esa pobreza que le quitan los derechos a uno, el derecho a la vida, el derecho a la salud. ¿Qué estábamos preparando? La presentación, la sustentación de su trabajo de grado. Se empezó a tensionar, y él me dijo, profe, me estoy sintiendo como mal. Hágame un favor, me lleva a la enfermería. Y fue trasladado a la enfermería del penal y de la enfermería a una clínica. Y todo el tiempo, a su lado, estuvo el profe Iván, a quien en ese momento también le tocó hacer las veces de representante, de acudiente, por decirlo de alguna manera. Estaba el IMPEC, estaba el ejército, estaba la policía, la SIJIN, el Gaula. Y lo que me dice el hermano por teléfono, porque ya estaban todos asustados, usted me responde por mi hermano. Por fortuna para el profe, el capo volvió a la cárcel sano y salvo. Y no tuvo que responder por nada ni por nadie. Eso sí, haber estado tanto tiempo entrando y saliendo de cárceles todos los días le dejó más de un susto. Y también más de una anécdota que hasta ahora se atreve a contar. Estaban sacando un colchón como entre 4 personas y tanto que les vi haciendo tanto esfuerzo que yo les ayudé. Y al rato todo el mundo para afuera. Se voló Spencer. Mejor dicho, ¿usted ayudó a que Spencer se fuera de allá? Sí. Pero ni idea, yo no tenía ni idea, o sea... Dije, ¿cómo así que se voló Spencer? Sí, se voló en un colchón. María Fernanda Jaramillo no tuvo ese tipo de interacciones con el líder del cartel de Cali, pues todo el trabajo lo hicieron a larga distancia. Es caleña, abogada, también muy amable. También escritora y lectora empedernida. Media vida como editora de libros. Me dieron el permiso para ingresar a la cárcel, pero la cárcel tuvo problemas por COVID. Entonces cuando llegué a Carolina, no pude ingresar. Llegó al capo cuando ya estaba enfermo y aislado en una prisión de Estados Unidos. Supo de él a través de su hija Alexandra Rodríguez, con quien había trabajado en un proyecto para una universidad en Cali. Ella le comentó que su papá estaba buscando a alguien que lo ayudara a terminar su biografía, y la profe María Fernanda se interesó en el proyecto de inmediato. Acá tenemos todo lo que él mandaba. Ahí es donde yo comenzaba a corregirle, a decirle esto no, esto Claro, sí. todo esto subrayado. Todo esto es subrayado. La profe María Fernanda, al igual que el profe Iván, repite que el proceso fue tan fascinante como extenuante. Era un ida y vuelta eterno de correos y de cartas. Días y noches corrigiendo y reescribiendo y ajustando los escritos que le mandaba el capo. Allí hay una carta pues, donde habla de su situación en la cárcel, pero que es muy normal. O sea, allá no fue relevante que fuera el capo de capo. ¿Él hablaba inglés? No. ¿Y cómo hacía en la cárcel? De alguna manera, imagínate cuántos años, 25 años más o menos, tiene que entender un poco el inglés. Y aunque al final el profe Iván no estuvo 100% encima de la escritura del libro, también tuvo un intercambio de correos electrónicos con el ajedrecista,
a quien ayudó a escribir algunas cartas para sus abogados y sus familiares y también alguno que otro político. No tenía mucha habilidad para el manejo de los computadores, le hacía, se metía, se sentaba. Y el computador no tenía la ñ, por ejemplo. Por ejemplo, y ni las tildes, entonces cuando él mandaba, eso había que arreglarlo, me hizo acordar usted. Uy, ya sí, eso era un camello. Gilberto Rodríguez Orejuela falleció el 31 de mayo del 2022, exactamente 4 años antes de la emisión de esta historia. La noticia no sorprendió a nuestros profes, pero claro, les dolió. Por más que tuviera un prontuario escalofriante, ellos no perdieron a un capo, perdieron a un alumno. Fallece un estudiante, por supuesto, un estudiante que me tiene aquí sentado aún, después de 20 y pico de años, pues no deja de afectarlo a uno. Yo siempre digo que a él le quitaron la libertad, pero no sus alas de conocimiento. Tanto la profe María Fernanda como el profe Iván repiten que Gilberto Rodríguez Orejuela no debe ser ningún ejemplo para nadie, pero no desconocen que fue uno de sus mejores estudiantes y que les dejó grandes lecciones. Por ejemplo, que el estudio y el conocimiento son libertad y que paga más ser pilo que ser pillo. Es que no es una anécdota, ahí radica el poder y la urgencia de la educación. Gilberto Rodríguez Orejuela hubiera sido otro ser humano si hubiera estudiado desde niño, y lo dijo él. Esperen después de comerciales las piangüeras que viven entre el barro buscando manjares, el otro tesoro que esconde el Pacífico colombiano. Los espero. Las selvas del Pacífico colombiano están llenas de tesoros, pero hay uno más oculto que los demás. Embarradas hasta la cabeza, las mujeres del Pacífico encuentran enterrados bajo los manglares un manjar que pocos colombianos conocen. Se trata de la piangua, el tesoro delicioso que sabe a mar y a libertad. Simón Posada acompañó a ritmo de música, picadura de insectos y otros bichos, una jornada de pesca nada fácil, a ritmo de las mareas. Cuando va a pianguar, canta y se cuentan sus cosas con la mejor amiga que uno tiene. A cómo venden la piangua y hermanita yo no sé. Y a cómo venden la piangua, y a cómo venden la piangua y hermanita yo no sé. Manita, ¿ya con qué plata llegan allá? Pianguar es duro, muy duro. Y estas mujeres que se metan al barro, a veces hasta la cintura, se arriesgan a picaduras y al ataque de los mosquitos. Pero el manjar que logran sacar de estos manglares es una delicia que Colombia todavía no ha descubierto. Una delicia que sale directamente de este paraíso. Me gusta todo. Vivir acá en mi territorio y la paz. Respirar aire puro me gusta. Ver subir y bajar el río todo el día, tranquila. Coger mi lancha, echarle gasolina y irme a buscar mi piangua o mi pescado, o mi cholga, o mi almeja, lo que yo quiero comer, o coger mi cabo y irme a pescar jaiba. Esneda Montaño vive a orillas del río Guapi y de allá no la va a sacar nunca nadie. No, de aquí no me voy a Bogotá, no. Le doy 20 millones y se va conmigo. Yo me quedo acá en mi Quiroga. Acá estoy feliz de mi vida. Cuando uno prueba la comida que prepara Esneda, no quiere separarse de ella y no puede parar de comer. Es increíble la rapidez y la facilidad con la que cocina sopas, arroces y tamales deliciosos. En su niñez le gustaba la rapidez. Es que nos vamos a embarcar y eso hay que arreglarse rápido y es que el potrillo y es que nos fuimos y vamos a remar. Ella es Luz María Hurtado, amiga de Esneda desde la infancia. Todo le ha gustado rápido, no le gusta la lentitud. Esneda intentó alguna vez irse para la ciudad. Trabajó en una casa de familia y no quiere volver a repetir la experiencia. Yo trabajé en una casa donde había un joven que cuando yo cocinaba él no comía, que él comida de esa negra no quería, porque tengo que vivir esclavizada trabajando en una casa para otros, viendo que hay unos que yo no les caigo bien. Por mi color de piel no soy bien tratada por algunos. Después de esa triste experiencia fue fácil para ella decidir no volver nunca más a la ciudad. Y de hecho, de la ciudad no extraña ni siquiera la comida. Yo he comido hamburguesas, pero no es que me gusten mucho. Fuimos a un lugar donde vendían hamburguesas y pedimos una hamburguesa y cada hamburguesa costó 100 y pico mil de pesos. Y cuando fuimos a pagar, la risa los iba a matar. Pero es que ¿a quién se le ocurre pensar en comer hamburguesas cuando creció aquí, comiendo cientos de especies de pescados, camarones, plantas mágicas para cocinar y conchas, muchas conchas? ¿Quién será que cocina
y no come? La piangua, la almeja, el piacuí, la jaiba, el cangrejo, la cholga, que ahora está de moda, el ostión o la ostra, el pateburro, el piacuil. Todos esos son los productos que nosotros comemos por acá. Y la primera que Esneda mencionó, la piangua, fue la que nos hizo venir hasta acá, a su casa a orillas del río Guapi. Buenos días, bienvenido. Donde se llega después de tomar 2 aviones desde Bogotá y media hora de navegación en bote desde la cabecera del municipio. Con la piangua empecé a trabajar desde los 8 años. Mi papá nos llevaba donde mi abuelita y mi abuelita vivía en Playa Obregones. Entonces allá cuando mi abuelita y mis tías iban a pianguar, yo me sabía ir con ellas. Entonces ahí aprendí el oficio de pianguar. Adelante, muestra a ver por dónde es. La piangua es un molusco que está en la costa pacífica, desde Baja California hasta Perú, en especial donde hay mangles rojos. Esa lunita, vea. Es rica en hierro, zinc y calcio y minerales esenciales. Esta es una piangua que tiene 5 centímetros y vea la carnecita que tiene por dentro. Pero aquí ya está precocida. Muestra a ver. Rica, deliciosa. La piangua sabe a mejillones, a hígado, a mar, a algas. Es un sabor difícil de traducir en palabras, pero que describe bien a este territorio. Un lugar de agua y tierra y selva. Las personas que hemos vivido en el Pacífico, creo que somos los mejores alimentados en el mundo. A pesar de la deforestación, el Pacífico caucano y nariñense está repleto de mangles, que se elevan gigantes sobre el mar y sobre el río, con sus raíces como tentáculos de pulpos. Es en este intrincado laberinto donde Esneda busca las pianguas. Ay, no, piangua, ¿ustedes para dónde es que se fueron? Para eso lo primero que hay que hacer es entender las mareas. Saqué un macho y una hembra. Por ejemplo, ustedes cuando llegaron aquí, el agua estaba subiendo, ¿cierto? Ahora sube hasta un determinado tiempo, por ahí está. Ahorita nos llega aquí. Esto se puede ir completo al plan. Ajá. Aquí, donde estamos sentados hablando, llegará el agua en cualquier momento y tendremos que irnos a otro lugar. Amanece subiendito o amanece bajando, pero alta. Y luego vuelve y baja hasta que sale todas las playas nuevamente. Y luego al otro, a las 6, 8 horas nuevamente otra vez va para arriba. Entonces, el día aquí se tiene que planear según las mareas, porque la subida y la bajada del agua gobierna todo en este lugar. Para poder pianguar tienen que estar las mareas bajas. Aquí donde está el agua, las que fueron a pianguar ya vienen retirándose del manglar. Es decir, la marea alta trae la comida y la marea baja entonces permite ir a recogerla. Si usted se va a un lugar donde la lancha se le quedó seca, ya perdió todo el día. Con la lancha seca, Esneda quiere decir encallada en la arena. Y si eso pasa, hay que esperar a que la marea vuelva a subir para poder empujar la lancha y poder regresar. Le toca esperar a que vuelva a crecer la marea. Para poder salir de donde está. Nada se salva aquí del agua, ni siquiera las plantas con las que preparan los alimentos. A estos cajones los llamamos azotea. Entonces por eso vemos hierbas o plantas de azotea. Cuando uno va navegando por el río, puede ver que todas las casas tienen estas azoteas para proteger a las hierbas aromáticas con que cocinan estas mujeres. Esta es la cebolla. Tenemos llantén, tenemos oreganón, tenemos jengibre, tenemos chillangua y tenemos hierbabuena. Todas son para cocinar la piangua. Menos la hierbabuena es para preparar las aguas de panelas cuando uno tiene gripa. Y sí, además de alimento, estas plantas curan todo tipo de males. El llantén, que está allí, sirve mucho para dolor de oído. Y acá tenemos el limoncillo, que es para el agua de panela. En estos cajones pasan cosas mágicas. Sirve la tierra donde la cholga va pegada. Sirve también para sembrar la cebolla. Es buen abono. Entonces, magia, pura magia de años y años de generaciones viviendo y aprendiendo de la naturaleza en este lugar. La cebolla crece por la cholga y la cholga se cocina con la misma cebolla donde creció. Exactamente. Se hizo de noche en el río Guapi y planeamos la excursión para el día siguiente al manglar para recoger allí la piangua como corresponde, estudiando la marea. No tuvimos que madrugar mucho, porque la marea propicia para poder entrar a caminar entre los manglares iba a estar a eso de las 9 de la mañana. Pues para pianguar uno tiene que llevar su canasto, debe llevar agua, uno lleva su friambre, una chomba que cogemos de la palma de coco y con eso la amarramos para que bote humo y la cargamos todo el día. El humo es claramente para espantar a los mosquitos.
Ese es nuestro repelente que embarcamos a diario cuando vamos a Pianguá. Unas las venden a 4 y nosotras vendemos a 3. Y además de los mosquitos hay otro animal silencioso que las acecha dentro del barro. Anteriormente se pianguaba a mano limpia, nosotros ahora utilizamos un guante de caucho, plástico. El guante es para protegerse de la picadura del pejesapo, un pez que habita en estos pantanos y que constituye el mayor peligro que corren estas mujeres al meter la mano en el barro para buscar las pianguas. Dentro del canasto acostumbramos a cargar un limón, por si a uno le pica un pejesapo o le pica una culebra, entonces con eso calmamos el dolor mientras que lleguemos a la casa. ¿Duele más que un parto? Demasiado. Además de piangüera, Luz María es partera. Ella ha traído al mundo a más de 130 niños y por eso es una autoridad en dolor, en saber qué duele más y no tiene duda en decir si un parto duele más que una picadura de pejesapo. Demasiado, porque el parto, hay mujeres que pueden tener 1 hora, 2 horas, 30 minutos en trabajo de parto y el pejesapo al que le duele son 24 horas. Ya entrados en gastos, nos arriesgamos a que el pejesapo nos picara y caminamos descalzos en el manglar con estas mujeres, que tienen el ojo entrenado para encontrarlas en medio del lodazal. Si usted va a un lugar donde hay, usted se puede sacar 30, 40, 50 docenas. Pero si se va a un lugar donde no hay, puede llegar a la casa con 3, 4, 5 docenas de piangua. Entonces, ¿cuántas llevamos ahí? Ahí llevamos un poco, pero la mayoría son de devolver. No pueden coger conchas de menos de 5 centímetros, esa es la talla mínima. Ya repunta el agua y viene la marea, cojan la lancha, denle pa' afuera. Es una costumbre entre las piangüeras ir cantando mientras recogen las conchas. En los hunden los manglares, viene la marea, cojan la lancha, denle pa' afuera. Pianguar es muy duro y no es que sea un muy buen negocio. Una docena de piangua acá vale 3,000 pesos y para el trabajo que se hace pianguando no es buen pago. Cerca del 80% de la piangua que se produce en Colombia se exporta a Ecuador. Donde más se come piangua en el país es en Cali y Popayán. Por eso, al ser un producto que en su mayoría es para la exportación, los intermediarios ganan mucho más que las más de 11,000 personas que se estima que se dedican a recogerla. Cuando nosotros vendemos la piangua en concha, el que va a venderla al Ecuador es el que gana. Nosotros estamos pasando trabajo para poder subsistir. Esneda y sus compañeras tienen una fundación llamada Construyendo Sueños, donde hacen todo tipo de preparaciones para hacer más popular su consumo. Hacemos empanadas y tamales, que esos productos se puedan vender en otros lugares, en otros países, no solo en Guapi, que puedan salir a Bogotá, puedan salir a Cali, que puedan tener mercado. Hoy las piangueras toditas llenas de barro y se van para Limones. Las cambian por cigarros. Incluso Esneda va mucho más lejos. Puede ser que todo tenga que irse únicamente a Ecuador. ¿Por qué no a otros países? Colombia tiene más de 150,000 hectáreas de manglar, donde se podría extraer tanta piangua como para exportar al mundo entero. ¿Encontró o no encontró? En México a la piangua se le conoce como mula o almeja sangre. En Salvador es conocida como curil o concha negra, como también se le dice en Nicaragua y Perú. En todos estos países la comen y la consideran un manjar de los dioses, un manjar que sale del barro, de un sitio totalmente inesperado y que solo estas mujeres saben cómo encontrarlo. Estas son nuestras pianguitas. Las piangüeras tienen tan metidos los pies en el barro que Esneda Montaño está liderando el movimiento Sin Manglar No Hay Piangua, una iniciativa de puras mujeres que busca la extracción responsable y de paso frenar la contaminación del manglar. Es que la piangua no es solo alimento, es tradición y símbolo cultural del Pacífico. Si quieren volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora también las puede ver en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. Pero en séptimo día en Colombia la movilidad sostenible se consolida como una alternativa cada vez más utilizada. Pero se han presentado algunos siniestros con patinetas, bicicletas, motos eléctricas, dejando en evidencia un vacío normativo. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.